El tema que abordamos en la monografía y que ustedes verán sintetizado en esta presentación de PowerPoint es el de agroalimentos. Los agroalimentos como aquellos generados a partir de la agroindustria y su rol, que es ser la base de la alimentación de las personas. El trabajo se comenzó con la aclaración de lo que es agroindustria. Como nos dice la terminología de la palabra, es la combinación entre la agricultura y la industria. Anteriormente, en una concepción tradicional, la agricultura y la industria se posicionaron como dos elementos diferenciados e independientes entre sí. La industria, por un lado, se compone por la transformación y procesamiento de la materia prima, y representó así el avance en cuanto a la infraestructura, técnica y capacitación de los países. Y por el otro, la agricultura consiste en actividades de labrado y cultivo de la tierra y la obtención de materia prima de las cuales posteriormente la industria dará uso. De su combinación surge el concepto de agroindustria, caracterizado por la fusión de lo industrial con lo agrícola. La agroindustria entonces se define como la explotación agraria mediante una organización industrial. Es la producción, industrialización y comercialización de productos agropecuarios, pero también forestales y todo lo que comprenden recursos naturales biológicos. Se basa en la agregación de valor a estos productos y la facilitación de la durabilidad y disponibilidad de los mismos. La agroindustria se puede dividir en dos categorías, agroindustria alimentaria o no alimentaria. La agroindustria alimentaria es la transformación de lo producido por la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura en productos alimenticios de distintos formatos y con diferentes propiedades. Por otro lado, la agroindustria no alimentaria es la encargada de la transformación de materias primas obtenidas en el rubro del agro para la realización de diferentes productos industriales que no están destinados a la alimentación de la población, como lo son, por ejemplo, las raciones para el ganado y los cosméticos. Desde la segunda mitad del siglo XX existe un fenómeno que se reconoce como la Revolución Verde, resultado del aumento exponencial de la producción agrícola, superando por mucho la tasa de crecimiento de la población a la que está destinada. El crecimiento es tal que si lo producido se repartiera equitativamente en todo el mundo, cubriría las necesidades calóricas de toda la humanidad. Este incremento en la producción es consecuencia no de la disposición de nuevas tierras para ser cultivadas, sino del aumento del rendimiento por superficie, consiguiendo mayores y mejores resultados por hectárea cultivada. La agricultura tradicional se caracteriza por un bajo volumen de producción, el cual se destina al consumo familiar. Esa producción se obtiene mediante cultivos rudimentarios que no aplican tecnificación alguna ni tecnología para el sembrado, sino que se remite al uso de herramientas manuales como por ejemplo la azada, la pala y la hoz, y en algunos casos se utiliza la tracción animal y el abono orgánico. La agricultura moderna cumple el mismo rol que la tradicional, producir alimentos para una determinada población. La diferencia radica en el público consumidor y las técnicas de cultivo. En cuanto a los consumidores, se cuentan en millones. Se produce en masa para las masas. Para mantener este tipo de producción, se aplican tecnologías que la potencian y se emplean agroquímicos para aumentar tanto la cantidad como la calidad de lo producido. En este tipo de agricultura, se intenta además extender la vida útil del bien producido, empleando técnicas de refrigeración y la adición de agentes conservantes. En la última década del siglo XX se da una segunda revolución verde, con una impronta biogenética. Mediante la unión de la ingeniería genética con la biotecnología, fue que se llegó a promover transformaciones significativas en la productividad de la agricultura mundial, aumentando lo producido. La primera revolución verde tenía como principal soporte la selección genética de nuevas variedades de cultivo de alto rendimiento, asociada a la explotación intensiva permitida por el riego y el uso masivo de agroquímicos y maquinaria. La nueva revolución verde tiene como principal aspecto la creación de transgénicos u OGM, organismos genéticamente modificados. En las dos últimas décadas, entre 1996 y 2016, los cultivos transgénicos pasaron de ocupar 1.7 a 185.1 millones de hectáreas. Esto da cuenta de la gran aceptación que ha tenido esta nueva forma de producción. La cartografía que ahora pueden ver fue extraída de El País, quienes para su construcción se basaron en los datos proporcionados por el Servicio Internacional para la Adquisición de Programas Agrobiotecnológicos y muestra la ubicación de los principales focos transgénicos en el mundo en millones de hectáreas. Se destacan los países que se caracterizan por sembrar este tipo de cultivo de manera extensiva,
encabezados por Estados Unidos con 69,5 millones de hectáreas cultivadas, seguidos por Brasil y Argentina, con 36,6 y 23,9 hectáreas cultivadas respectivamente. Viendo estos datos, podemos concluir que el mayor porcentaje a nivel mundial de organismos genéticamente modificados se produce en América. En cuanto al resto del mundo, vemos un importante dominio asiático, en contraste con el escaso pero aún así existente volumen de transgénicos europeos. Las variedades de cultivo que se representaron en este mapa se jerarquizaron según el volumen de cada una. Por ejemplo, vemos un dominio considerable del maíz por sobre las demás especies sembradas, como el algodón, la soja y en menor medida la alfalfa, la remolacha y el tomate. Fruto de la Revolución Verde, no solo cambiaron la producción y su forma de obtención, sino que los sistemas de organización de los productores se vieron influenciados y modificados en función de esos cambios productivos a nivel mundial. Es donde surgen los fenómenos de la seguridad y soberanía alimentaria, que si bien pueden y suelen confundirse, tienen un origen y una función diferentes. La seguridad alimentaria es definida por la FAO, es decir, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, como la disponibilidad de alimentos en todo momento a los que todas las personas tienen acceso. Estos alimentos deben a su vez ser nutricionalmente adecuados en términos de cantidad, calidad y variedad, y ser culturalmente aceptables para la población que los consume. Desde 1924 se considera la alimentación como derecho humano fundamental. En 1974, la FAO, basándose en estos tratados previos, cataloga la alimentación, además de fundamental, como un derecho indispensable. Ya en los años 80, comenzaron a su vez políticas para el desarrollo agrario, en las que se incorporaron a las mujeres como factor de desarrollo con el objeto de incrementar la producción de alimentos para crecientes masas de población en situación de pobreza e indigencia. La soberanía alimentaria, por su parte, es un concepto mucho más reciente, pues surge en el año 1996 en Roma, Italia, de la mano de Vía Campesina y en el marco de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización para la Alimentación y la Agricultura. Vía Campesina es un movimiento internacional que coordina organizaciones de campesinos pequeños y medianos productores, mujeres rurales, comunidades indígenas y trabajadores agrícolas emigrantes, jóvenes y jornaleros sin tierra. Desde lo que la soberanía alimentaria supone y propone, categoriza la capacidad de cada pueblo para definir políticas agrarias y alimentarias como un pilar fundamental para un desarrollo óptimo. Dichas políticas apuntan a la protección de la producción y mercado interno contra los productos excedentarios, es decir, que exceda lo necesario, que se venden más baratos en el comercio internacional, y señala a la limitación de la práctica de vender por debajo de los costos de producción como una prioridad. La soberanía alimentaria incide también en la importancia del modo de producción de los alimentos y su origen. Resalta la relación que tiene la importación de alimentos baratos en el debilitamiento de producción y población agraria locales.